11:36. Vamos a otro tema. Ayer empezó la tramitación en el Congreso del proyecto Regiones Más Fuertes, que lo que busca es entregar más herramientas de financiamiento, fundamentalmente descentralización y responsabilidad fiscal. Sí, y para ahondar en este tema vamos a conversar con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Buenos días, Hola, ¿cómo estás? buenos días. Bien, promesa de campaña además, ¿no? Un gobierno que prometió que iba a descentralizar el poder económico. Bueno, ya ha habido gestos en eso. Lo otro es ya que este proyecto se concrete. ¿En qué va la discusión de la iniciativa, subsecretario? Bueno, primero este es un proyecto muy importante que viene a consolidar un aspecto relevante de la descentralización. Se habla mucho de descentralización, pero siempre tenemos que recordar que estos son tres pilares. La descentralización política, que ya avanzó con la elección de gobernador y gobernadora; la descentralización administrativa, que está en proceso con la transferencia de competencia y con mejora también en la relación entre el Estado central y el nivel regional. Está anunciada para pronto una nueva política de descentralización que estamos trabajando justamente desde Subdere; y el pilar de la descentralización fiscal, que es lo que se termina de consumar hoy, o el día de ayer más bien, con el ingreso del proyecto de Regiones Más Fuertes. Esto es muy significativo y entra ahora en fase de discusión legislativa, para que podamos ponernos muy de acuerdo con el Parlamento, con los gobernadores regionales también, de cómo va a operar el nuevo sistema del marco de descentralización fiscal. Nosotros como gobierno hemos dado ya paso importante. El año pasado, en la discusión de la ley de presupuesto, sacamos el presupuesto de los gobiernos regionales del Ministerio del Interior. Eso fue un primer paso. Además, hemos estado trabajando en mejorar las reglas de relación fiscal entre la Dirección de Presupuesto y los gobiernos regionales. También hemos avanzado muy de la mano con los gobernadores regionales. Y hoy día, con este proyecto de ley, venimos a consumar tres cosas. Primero, nuevas fuentes de ingreso, lo que avanza harto en autonomía fiscal. En segundo lugar, vamos a avanzar en mecanismos de control y fiscalización, que ha sido una preocupación que han planteado también acá los señores y señoras parlamentarios, que están preocupados de que los recursos se usen de manera correcta y adecuada. Y en tercer lugar, nuevos mecanismos de flexibilidad fiscal, pensando en avanzar en esta autonomía necesaria que necesitan las regiones. Insisto, siempre la autonomía pensando en cómo se generan mecanismos de relación y reglas. Sí, y esa flexibilización, ¿qué es lo que permitiría a los gobiernos regionales, por ejemplo? Bueno, primero, salir de las reglas del presupuesto de la Nación, por lo tanto les permite hacer una planificación mucho más adecuada y flexible. Por ejemplo, el año pasado se discutió mucho sobre la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, y yo lo decía el día de ayer a propósito del debate de la ley de royalty, que es la que estuvimos en una comisión de minería, donde salió este tema, que uno de los problemas que tuvimos el año pasado, antes de que asumiéramos nosotros, es que recién el presupuesto de los gobiernos regionales se abrió en marzo, abril, a fines de marzo, principios de abril, lo que les impidió 3 meses de ejecución presupuestaria. O hay otras reglas que tienen que ver con inversiones, las que también están bien sujetas a las reglas del Estado central y que podrían avanzar mucho más rápido. La descentralización es buena en la medida en que las decisiones sean oportunas, y oportunas son en relación a que se tomen buenas decisiones, pero también que se tomen en los tiempos adecuados. Creemos que acercar las decisiones a los territorios nos va a permitir dar respuestas mucho más rápido también a la población, y eso es una decisión de Estado, porque al final del día los gobiernos regionales y los gobiernos locales son también parte de la estructura del Estado y tenemos que coordinarnos entre todos los niveles. Ese es el desafío de la descentralización. Y una de las demandas que piden precisamente los gobernadores pasa por los recursos, precisamente. Exactamente, no solamente más recursos, probablemente incluso ni siquiera son más recursos, sino que tener mejores reglas, más ordenadas, más eficientes, para hacer más eficaz la acción del Estado en los territorios. Y en materia, por ejemplo, de seguridad, subsecretario, porque siempre es una preocupación de cómo se redestinan, primero que sean más autónomos o generar el fortalecimiento de estas nuevas fuentes de ingreso, que es lo que quiere la iniciativa. El tema es cómo se distribuye, y en materia de seguridad, que está siendo tema ahora para muchas autoridades locales. Sí, bueno, Regiones Más Fuertes permite la generación de nuevas tasas y derechos que les va a permitir a los gobiernos regionales recaudar vis a vis, es decir, en cada región van a hacer decisiones específicas cuántos nuevos recursos van a poder generar con estas nuevas tasas y derechos. Pero además tenemos la ley de royalty, que está hoy día para votarse en sala. Si hoy día se aprueba en sala, con las indicaciones o modificaciones que hicimos en el Senado, podríamos el día de hoy despachar la ley de royalty, lo que inyectaría 225 millones de dólares a gobiernos regionales, que les va a permitir avanzar mucho en materia de inversiones, programas y otras acciones, por ejemplo, entre ellas materias de seguridad.
Hoy día además tenemos un acuerdo transversal de seguridad que es el que firmamos hace algunos meses atrás con los gobiernos regionales y las municipalidades de Chile para poder avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo la creación de la División de Prevención del Delito y Apoyo a Víctimas en gobiernos regionales, que es un proyecto que tenemos comprometido para el segundo semestre, que lo conversamos además el día lunes en una reunión que tuvimos con la directiva de los gobernadores regionales y el propio presidente, donde estuvimos con la ministra Carolina Toá y me correspondió estar en mi calidad de subdere, donde reafirmamos este compromiso y eso va a requerir recursos. Pero hoy día los gobiernos regionales están invirtiendo muchos recursos en materia de seguridad, entonces efectivamente acá es como finalmente ordenamos la casa de todos, que es el Estado, para que cada uno tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Acá no se trata de impedirnos, sino que más bien es de ordenarnos, porque combatir la delincuencia requiere al Estado organizado. Sí. ¿Y cómo se fiscaliza el uso de esos recursos, entendiendo que van a ser flujos mayores también, más posibilidad de gasto? ¿Bajo qué paraguas de fiscalización quedan esos gastos? Bueno, el proyecto de ley de regiones más fuertes contempla tres pilares, y uno de los pilares es precisamente la rendición de cuentas, mecanismos de evaluación del control de gastos, reglas fiscales regionales para evitar que haya sobreendeudamiento, de que los gobiernos regionales sobrepasen su capacidad de endeudamiento, pero no solamente su capacidad de endeudamiento, sino también su capacidad presupuestaria. Todos esos elementos son parte del diseño del proyecto de ley, porque tanto a los gobiernos regionales como a nosotros nos preocupa esto. Es parte de los acuerdos que tomamos previamente con ellos y con ella, está en los compromisos que firmamos en enero de este año en la región de Antofagasta, que inaugura un nuevo ciclo de conversación con los gobiernos regionales en materia de descentralización. Por lo tanto, eso está bien en el centro. Van a haber mecanismos de control y reglas, porque lo que no queremos es que se nos repitan situaciones de corrupción que hemos visto en otros niveles de gobiernos subnacionales hace poco, ¿no? Como lo que pasa en algunos municipios, que son excepcionales, pero que existen, y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, no sé si tiene que ver con este ámbito necesariamente, pero ¿se ha conversado en el camino de este proyecto, subsecretario, de las figuras de gobernador y de delegado presidencial? Porque acá también hay distintos presupuestos, distintos roles o atribuciones en los que muchos gobernadores han conversado e insistido en que es una figura del delegado presidencial que iría desapareciendo durante este gobierno. ¿Cómo se matiza, se conversan en este mismo ámbito? Porque tiene que ver también con presupuestos y facultades, ¿o no? Son cosas distintas. En el marco de este proyecto de ley no tiene mucho rol el delegado o delegada presidencial como figura. De hecho, gran parte, o la mayor parte en realidad, por no decir todos los recursos de los que anteriormente eran las intendencias, pasaron a los gobiernos regionales. Los delegados administran pocos recursos, más bien se articulan con el nivel central en temas específicos de seguridad y otros que son propios de su competencia. Pero esta es una discusión distinta. Hoy día, y lo conversamos el día lunes con el presidente y con los gobernadores, nosotros reafirmamos el compromiso que tenemos de avanzar en superar la figura del delegado tal como está concebida hoy día, en el marco de algo muy importante, y en esto, Fresia, quiero ser, si me das un minuto. Ajá. Estamos discutiendo un nuevo Ministerio de Seguridad. Discutir un nuevo Ministerio de Seguridad también supone discutir el nuevo rol del Ministerio del Interior, que hoy día concentra ambas funciones. Exacto. El nuevo Ministerio del Interior, entendido además como la jefatura de gabinete del presidente, como aquel que conduce políticamente al gobierno, ¿no? A los ministerios, a las seremías. Por eso es que tanto los gobernadores como nosotros coincidimos en la reunión del día lunes que necesitamos una figura en la región que cumpla ese rol. Distinta a la del delegado, obviamente, pero esto implica un diseño técnico en el marco de la conformación de estos dos ministerios nuevos, ¿no? Seguridad e Interior, y también de discutir la representación del gobierno en el territorio. Sobre eso hay acuerdo transversal y vamos a trabajar para cumplir con el compromiso que hicimos como gobierno y que el presidente Gabriel Boric tomó durante la campaña con los gobernadores y gobernadoras regionales, y eso lo reafirmamos el día lunes también con los gobernadores. O sea, puede ser un delegado con otro nombre. Y con otras funciones también. Y porque queda debilitado, ¿no? Cuando estos fondos se van directamente a los gobiernos regionales y la delegación queda a un lado, por lo que sea, también es una figura que va quedando, o una institución que va quedando un poco más debilitada, ¿o no? Yo diría que no, porque eso es lo que ya está pasando. Los gobiernos regionales ya tienen los recursos del FNDR, ya tienen los recursos de todos los fondos que anteriormente administraban los intendentes. Eso no cambia, no ha cambiado y no va a cambiar.
Lo que ocurre es que el delegado, como figura principal de coordinación del gobierno central en la región, va a cambiar su estructura porque cambia el Ministerio del Interior. Pasa a tener un Ministerio de Seguridad y un Ministerio del Interior que cumplen roles distintos. El Ministerio de Seguridad va a tener una autoridad regional para ver el tema de seguridad, ya no lo va a ver esta figura que actualmente es el delegado. Esta figura va a tener un rol más bien de coordinación política y técnica del gobierno en el territorio, y los desafíos que tenemos trazados con los gobernadores regionales es cómo mejoramos la coordinación institucional entre el nivel central y la región, para lo cual estamos trabajando en protocolo y además una política nacional que nos va a ordenar el quién hace qué y cómo ordenamos la coordinación administrativa del Estado en todos sus niveles. Eso es un desafío de la descentralización que hoy por hoy no está abordado. Eso es un vacío de la descentralización. Bien, subsecretario Cataldo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, Gracias, que tengan muy buen día. Chao. Igualmente.